les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 12. Izuku estaba cansado. Se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior para patrullar la ciudad y se había topado una vez más con Doragón. No había intentado luchar contra él. Por muy útiles que fueran las creaciones de Atsume, Izuku no tenía ninguna posibilidad de victoria contra un villano tan poderoso, menos aún cuando el villano era un alfa dominante. Sin embargo, había logrado rescatar a los civiles que estaban en el lugar y estaba orgulloso de ello. Mientras pudiera salvar a la gente, el resto no importaba. Luego, cuando finalmente llegó a la cama, estaba demasiado ocupado pensando en Eihiro como para dormir. No dejaba de recordar cómo se habían besado y lo bien que se había sentido. Quería seguir besando a Eihiro para siempre. Era adictivo y simplemente alucinante. Si simplemente besarse con Eihiro se sentía tan bien, Izuku se preguntaba lo increíble que sería ir más allá. La campana sonó, indicando finalmente el fin de la jornada escolar. Izuku empacó su mochila y comenzó a dirigirse hacia la salida. Lo único en lo que podía pensar era en volver a casa y echarse una siesta. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir de la escuela, alguien de repente lo agarró del brazo. ¿Con quién carajo vas a salir?, preguntó Shinzo enojado. La pregunta tomó a Izuku por sorpresa. ¿Qué? Retirando su brazo del agarre de Shinzo, frunció el ceño mientras se preguntaba qué quería Shinzo. ¿Por qué no podía dejarlo solo? Te vi subirte a la moto de un extraño hace 2 días. ¿Quién es?, repitió Shinzo con la misma firmeza. Casi había explotado cuando vio a Izuku irse con un alfa pelirrojo. No sabía quién carajo era, pero no había forma de que dejara que alguien más que él se quedara con Izuku. No es asunto tuyo, respondió Izuku mientras comenzaba a alejarse, pero las siguientes palabras de Shinzo lo hicieron detenerse de repente. ¿Ahora estás durmiendo con cualquiera? No lo soy. Estamos saliendo, exclamó Izuku indignado. ¿Cómo se atrevía Shinzo a decir eso de él? Sabía que Izuku no era del tipo que se acostaba con personas con las que no estaba saliendo, a diferencia de otras personas. De todas formas, él solo quiere tu trasero, se burló Shinzo e Izuku finalmente tuvo suficiente. No lo quiere. Él no es como tú. ¿Qué coño estás diciendo? No actúes como si no hubieras salido conmigo solo porque querías follar, estalló Izuku. Shinzo era una de las razones por las que desconfiaba tanto de los alfas. Lo único que le había interesado durante toda su relación había sido el sexo y nada más. No lo hice. Shinzo se ofendió. Me gustaste, todavía me gustas, le aseguró, pero Izuku solo se rió en respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi color favorito? ¿Qué? Solo responde. No lo sé, verde. Shinzo dijo lo primero que le vino a la mente. Su respuesta hizo que el corazón de Izuku se encogiera dentro de su pecho. ¿Ves? Nunca trataste de conocerme. Durante los varios meses que habían salido juntos, Shinzo nunca había llevado a Izuku a una cita. Lo único que le interesaba era meterse en los pantalones de Izuku. Nunca escuchó lo que Izuku le decía. Prefería callarlo con un beso y luego intentar llevar las cosas más lejos. Shinzo se sentía atraído por Izuku, eso era seguro, pero no lo amaba. Solo le gustaba el omega perfecto que era Izuku. ¿Qué? ¿No es verde?, preguntó Shinzo cuando vio la decepción que llenaba la mirada esmeralda de Izuku. Era violeta, pero ya no, respondió Izuku con un susurro cansado, con la tristeza impregnando su voz, antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse de Shinzo. Izuku. Déjame en paz, tramposo, gritó cuando Shinzo intentó seguirlo. No quiero verte. Shinzo le había hecho mucho daño. Había traicionado su confianza y le había roto el corazón en pedazos. Solo verlo de nuevo le hacía encogerse el estómago dolorosamente. Le hacía recordar cuánto lo había amado, pero también lo mal que lo había tratado Shinzo. Izuku ya no quería verlo más. Mierda. Parecía que Shinzo entendió el mensaje porque finalmente caminó hacia el otro lado, dejando a Izuku solo con su mente llena de recuerdos dolorosos del pasado.
Deseaba poder olvidarse de todo. Deseaba que su primer novio no hubiera sido tan imbécil, engañándolo y destruyendo así la poca confianza que aún tenía en la gente. ¿Por qué todas las personas a las que amaba tuvieron que abandonarlo? ¿Acaso no era lo suficientemente bueno? Conteniendo las lágrimas, Izuku hizo lo único que podría hacerlo sentir mejor. Sacó su teléfono y fue a sus contactos, luego presionó el botón de llamada. Pasaron 3 timbres antes de que alguien respondiera del otro lado del teléfono. ¿Sí? Quiero verte, le dijo Izuku a Eijiro. Necesitaba que lo consolaran en ese momento y sabía que solo estando en la presencia tranquilizadora de Eijiro podría lograrlo. Quería estar en los fuertes brazos de Eijiro, rodeado por el aroma relajante de la hoguera. ¿Ahora? ¿Pasó algo?, preguntó Eijiro de inmediato. Podía decir que algo estaba pasando por la forma en que la voz de Izuku sonaba tan derrotada y, cuando Izuku no respondió a su pregunta en absoluto, estaba convencido de que algo había sucedido, pero que Izuku no quería hablar de ello. Eijiro miró la hora antes de volver a hablar. Terminaré mi patrulla en 1 hora. Desafortunadamente, no podía abandonar todo lo que estaba haciendo en ese momento para ir a ver a Izuku. Sin embargo, lo que sí podía hacer era asegurarse de que Izuku estuviera bien mientras terminaba su patrulla. Ve a mi casa y espérame, te enviaré un mensaje de texto con la contraseña. Capítulo 13. ¿Qué pasó?, preguntó Eijiro apenas llegó a su departamento. Había intentado regresar a casa lo más rápido posible porque estaba preocupado por Izuku. Lo primero que hizo al verlo fue abrazarlo. Nada, murmuró Izuku contra el pecho de Eijiro, el aroma del alfa lo relajó al instante. Se sintió seguro en los brazos de Eijiro, como si todos sus problemas hubieran desaparecido de repente. ¿No quieres hablar de ello?, preguntó Eijiro mientras pasaba suavemente su mano por los rizos verdes de Izuku. Solo quiero estar contigo, respondió Izuku en un pequeño susurro, y Eijiro no pudo evitar la sonrisa cariñosa que apareció en sus labios ante esas palabras. Izuku era tan adorable. Está bien, respondió simplemente. No iba a obligar a Izuku a hablar si no quería. ¿Qué tal si te das una ducha mientras preparo la cena?, ofreció en cambio, queriendo distraer a Izuku. Parecía que el pequeño Omega estaba estresado, pero esperaba que no fuera nada que una buena ducha no pudiera solucionar. No traje ropa, señaló Izuku mientras apartaba su rostro del pecho de Eijiro para responder. Te prestaré algo de lo mío, no te preocupes, aseguró Eijiro. Izuku dudó un poco, antes de aceptar inevitablemente. Relajarse bajo el agua tibia de una ducha solo podía hacerlo sentir mejor. Eijiro fue a buscar algo de ropa a su vestidor y luego le mostró a Izuku su baño. Era enorme y elegante, como el resto de su penthouse, con una bañera negra en el medio de la habitación y una ducha enorme en la que probablemente cabrían al menos 5 personas. Puedes usar mis champús y lociones. Aquí están las toallas, dijo Eijiro mientras señalaba un armario lleno de toallas blancas y esponjosas. Si necesitas algo, probablemente estaré en la sala de estar. Tengo una llamada profesional que necesito hacer. ¿Está bien el sushi para la cena? Sí, es perfecto, respondió Izuku tímidamente. Eijiro lo estaba cuidando tan bien que era increíble. Muchas gracias, le agradeció con un suave rubor que tiñó sus mejillas pecosas. No es nada, preciosa. No te preocupes por eso. Eijiro sonrió cálidamente antes de dejar a Izuku solo en el baño. Todavía sonrojado por la forma en que Eijiro lo había llamado, Izuku comenzó a quitarse la ropa para poder ducharse. Se preguntó si preferiría bañarse, pero decidió no hacerlo. De todos modos, prefería las duchas. Se metió debajo del cabezal de la ducha y fijó la temperatura a 40 grados antes de dejar que el agua tibia corriera sobre su cuerpo. Se sintió bien. Izuku se alegró de haber llamado a Eijiro porque ya se sentía mucho mejor que después de su conversación con Shinzou. Tal como le había dicho Eijiro, utilizó las lociones y champús que encontró en la ducha para lavarse. Olía a Eijiro y a Izuku le encantó. Después de limpiarse y permanecer un largo rato bajo el relajante chorro de agua, se enjuagó y luego agarró una toalla para secarse. Sus ojos esmeralda se posaron en la ropa que Eijiro le había dado y su rostro se calentó un poco al pensar en usar los boxers de Eijiro. Le quedaban un poco sueltos, pero se ajustaban bien a su trasero redondo.
Junto con los calzoncillos había también una camiseta blanca y un par de pantalones deportivos. Sin embargo, los pantalones deportivos le quedaban demasiado grandes y se le caían constantemente. Pero no era un gran problema ya que la camiseta era tan grande que le llegaba hasta la mitad de los muslos. El aspecto oversize lo hacía parecer aún más lindo de lo que ya era. Izuku se tomó el tiempo de secar sus rizos verdes antes de finalmente salir del baño. Estaba un poco nervioso por su atuendo actual, pero no podía hacer nada al respecto. Tendría que pensar en traer su propia ropa la próxima vez que fuera al departamento de Eihiro. Entró en la sala de estar y buscó a Eihiro. Lo encontró sentado en uno de los sofás con sus AirPods en los oídos. Parecía que estaba hablando con alguien, lo que significaba que seguramente todavía estaba ocupado con la importante llamada telefónica que tenía que hacer. Sin embargo, le hizo un gesto a Izuku para que se acercara tan pronto como sus ojos rojos se posaron en él. Izuku tragó saliva antes de caminar lentamente hacia Eihiro. Lo sentaron en el regazo de Eihiro y sintió unos brazos fuertes alrededor de su delgada cintura. Le encantaba estar en el regazo de Eihiro. Eihiro frotó suavemente la espalda de Izuku mientras seguía hablando con quienquiera que estuviera del otro lado de su teléfono. Izuku no podía escuchar lo que la otra persona estaba diciendo ya que Eihiro estaba usando AirPods, pero aunque podía escuchar lo que Eihiro decía, estaba demasiado ocupado estando en pura felicidad como para escuchar algo. Sin embargo, lo sintió cuando las manos de Eihiro comenzaron a deslizarse debajo. Tenía escrita una escena medio ya saben, pero decidí cortarla para evitar problemas con YouTube, pero con lo siguiente se harán una idea de lo que pasó. Eihiro terminó finalmente su conversación después de varios minutos más. Colgó y luego se quitó los AirPods de las orejas, antes de quitarle un rizo verde de la cara a Izuku. Lo siento, preciosa. No le des importancia, se disculpó. Supo que había calmado desde entonces, pero Eihiro todavía no parecía avergonzado en absoluto por el hecho de que se había puesto duro. Después de todo, era natural que su cuerpo reaccionara cuando el omega más lindo que había visto en su vida estaba gimiendo directamente en su oído. Simplemente no se podía evitar. ¿Estás bien?, le preguntó a Izuku con voz tranquilizadora. Sí, respondió Izuku tímidamente. Había estado bastante nervioso, pero no era como si le hubiera importado el hecho de que Eihiro se hubiera puesto duro. En realidad, si fuera más honesto, se alegraba de haber tenido tal efecto en Eihiro. ¿De qué estabas hablando?, preguntó antes de pensar en cosas en las que no debería pensar en ese momento. Un justiciero que sigue apareciendo últimamente, respondió Eihiro y de repente la cabeza de Izuku se aclaró. Oh. No sé si has oído hablar de él, pero la Comisión de Héroes quiere que lo arresten lo antes posible. Dicen que ha estado en libertad haciendo lo que quiere durante demasiado tiempo. Eihiro continuó hablando sobre el justiciero que aparentemente había sido el tema de su llamada telefónica profesional. Izuku había estado tan absorto en la forma en que Eihiro lo tocaba que se había perdido por completo el hecho de que en realidad estaban hablando de él. ¿Y qué piensas al respecto?, se arriesgó a preguntar. Realmente no me importa el hecho de que sea un justiciero. Si ayuda, entonces está bien para mí, respondió Eihiro. Izuku sintió que la esperanza crecía en su interior, antes de escuchar las siguientes palabras de Eihiro. Pero no soy yo quien da órdenes. Tengo que obedecer lo que dice la Comisión de Héroes. Oh, Izuku sintió que una ligera decepción se apoderaba de él. Por supuesto que Eihiro iba a hacer lo que la comisión le había ordenado. ¿Qué había estado esperando? Te ves muy lindo con mi ropa, lo sacó de sus pensamientos cuando Eihiro lo felicitó. Me gustas así. Eihiro lo miró de arriba a abajo, observando su apariencia y aparentemente gustándole lo que estaba viendo. Gracias, respondió Izuku tímidamente y Eihiro sonrió antes de inclinarse para presionar sus labios en un beso rápido pero amoroso. ¿Te quedarás esta noche, verdad?, preguntó en un murmullo bajo. Izuku tragó saliva levemente antes de asentir. Había prometido que pasaría la noche allí la última vez, así que no podía echarse atrás ahora. Sí, me quedo. Continuará.